Noticias 24. Regresamos a Noticias 24 revisando los hechos más importantes de esta jornada de lunes. Les contamos que la Corte Suprema revocó la libertad condicional de Celestino Córdoba, condenado por el homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. Según se ha confirmado, el Machi ya hizo reingreso al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún. Y para hablar de este y otros temas nos acompaña acá en el estudio el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet. Diputado, bienvenido a Noticias 24 y a Canal 24 Horas. ¿Cómo toma esta noticia? Finalmente Celestino Córdoba reingresa a la reclusión, esto hace pocos minutos, pero había una decisión aquí de la Corte de Apelaciones que se concretó, ¿no? Y que finalmente tiene sus efectos. ¿Cómo lo reciben ustedes? Bueno, además que se hace en un momento, en un fin de semana, fin de año, donde había poco tiempo para apelar. Bueno, yo creo que en el fondo aquí se retrotrae una decisión y que no es primera vez a la Corte de Apelaciones de Temuco o a esta sala, no es primera vez que le ocurre esto, que la Corte Suprema retrotraiga decisiones. Porque en este caso, además, no habían antecedentes fundados para que ocurriera esto. Y permite leerte lo que dice la Comisión de Libertad Condicional de Gendarmería previo a esto. Dice que el señor Córdoba no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social. Comillas. La comisión estima que no existen antecedentes suficientes para considerar que el condenado rechaza explícitamente el delito cometido. Agrega, como tampoco presenta conciencia del mal causado y el delito por el cual fue condenado. ¿Cuándo dijo esto? El 19 de octubre de 2023, 2 meses antes que la Corte de Apelaciones, con estos antecedentes, igual tomó la decisión. Entonces, aquí yo creo que lo que hay es una cuestión que es una tendencia jurisprudencial respecto de este tipo de decisiones. No es la primera, y no es la primera que también rechaza la Corte Suprema. Por ejemplo, en la libertad condicional de Celestino Córdoba anterior, cuando estuvo también a favor de concederle a Facundo Jonas Wala, cuando además decreta que Emilio Berkov, textual, dice, acredita que es una persona mapuche, la misma sala o la misma Corte de Apelación. Entonces, hay una tendencia jurisprudencial respecto de ciertos fallos que finalmente lo retrotrae a la Corte Suprema. ¿Qué pasa en la Corte de Apelaciones de Temuco en esta sala? Bueno, es que, a ver, uno debiera esperar, en una democracia como la nuestra, que los tribunales de justicia fueran independientes y que actuaran independientemente. Pero claramente aquí hay ciertas decisiones que uno ya empieza a decir, bueno, aquí hay otra cosa. Y es ahí la Corte Suprema la que tiene que tomar carta en el asunto, porque no es primera vez, como digo, que retrotrae una decisión que además pudo haber significado otras cosas. En otro momento, ¿qué pasa si el reo, no en este caso, pero en otro caso, el reo finalmente se da la fuga? ¿Por qué algunos reos tienen mayores beneficios? El caso, por ejemplo, del señor Córdoba, hoy día él está en un centro, en Vilcún, donde ellos viven en unas cabañas, tienen mucho espacio porque es un campo donde incluso pueden hacer actividad agrícola, en fin. Entonces, la propia Gendarmería señala que tiene ya beneficios y pese a todos los beneficios no hay sentimiento de arrepentimiento. Diputado, ¿y qué está pasando ahí en la Corte de Apelaciones? Usted, si no me equivoco, habló de una independencia. No, yo digo que hay decisiones claramente o sea, cuando ya la Corte Suprema te revoca uno, te revoca dos, pero ya cuando te empiezan a revocar varios fallos es que hay que empezar a preguntar si es lo que vamos a empezar a ver nosotros, porque en el fondo nosotros también como parlamentarios tenemos que revisar eso, ¿sí? El sentido de fiscalización. A ver, lo primero es que hay que señalar que los poderes son independientes, claro, pero que hay ciertos controles. Nosotros tenemos controles, o sea, yo siento que hoy día tenemos una situación gravísima en materia de seguridad, gravísima, y creo que el Poder Judicial tiene que dar señales en ese sentido. Tiene que dar señales porque hoy día tenemos una lucha contra la delincuencia, en el caso nuestro también contra el terrorismo, y uno no puede dar señales equívocas respecto de las decisiones. Porque lo que nos estamos jugando no es cualquier cosa, nos estamos jugando el futuro de Chile en materia de seguridad. Y en la Araucanía, ¿para qué decir si tenemos un terrorismo instalado? Y si hay una persona condenada que la propia institucionalidad, que Gendarmería dice que además no muestra arrepentimiento y a pesar de todo eso y de beneficios que tiene, la Corte de Apelaciones le da esta libertad condicional, me parece que ahí es la Corte también que tiene que dar respuesta.
¿Qué y hay que herramientas? preguntarle a ellos. ¿Qué herramientas tiene la Cámara de Diputados frente al Poder Judicial? Porque son poderes independientes, Sí, usted también lo dice, pues, pero hay herramientas de nosotros- fiscalización en este caso. ¿Qué podrían hacer ustedes? Hay acusaciones constitucionales, en fin, pero la verdad es que vamos a revisar todo esto porque lo que ocurre es grave. Lo que ocurre es grave porque aquí además se produce sobre un hecho que ya está, digamos, visto, gravísimo el caso de la muerte del matrimonio de Lucien Garmacay, donde además, entre paréntesis, para el caso de José Chalcal, también condenado, porque también se pidió lo mismo, la Corte de Apelaciones de Temuco lo mismo, entonces, darle libertad condicional, en fin. Entonces, yo aquí, uno naturalmente, vamos a estudiar, yo quiero decirle que vamos a estudiar seriamente, porque nosotros tenemos que dar señales. Hoy día, ¿Es la comisión investigadora, por ejemplo, un camino o en este caso no? puede Por ser, el Poder pero Judicial, creo la que Corte de no, Apelaciones. creo que es muy particular, pero creo que aquí tenemos que dar señales. Nosotros en la Araucanía estamos viviendo de hace mucho tiempo, desde el año 1998, hechos de violencia que no se condicen con una democracia. En la región está asignada por sangre. El fin de semana, ese mismo fin de semana, cuando dejaban en libertad condicional a Celestino Córdoba, ese mismo fin de semana mataron a una pareja de adultos mayor. Se está investigando naturalmente, pero ellos ya habían tenido amenazas, según señala el hijo. Los dos terminan calcinados en su casa. O sea, estamos hablando de una brutalidad con dos personas de sobre 70 años, 72 y 76 años. Entonces, nosotros eso no lo podemos admitir. Y la Corte, y en el fondo el sistema judicial chileno, tiene que dar señales claras respecto a esto, porque las condenas tienen que ser ejemplares y tienen que cumplirse, porque si no, finalmente uno termina diciendo aquí hay ciudadanos que tienen más beneficios que otros. ¿Qué pasa con el estado de excepción? ¿Ha funcionado? ¿Debe seguir? ¿Cuál es la herramienta si es que se termina, se prolongaba por bastante tiempo? A ver, yo creo que en un contexto de inseguridad total, creo que el estado de excepción ha servido sin lugar a duda, porque si no, estaríamos en una situación mucho más grave. Pero creo que aquí, si en algún minuto el Estado y el gobierno, que sea el gobierno de turno con estado de excepción, decide desatarle las manos a los militares y enfrentar a estos grupos, pero de verdad, yo creo que vamos a terminar claramente mucho más con la violencia que como está ahora. ¿A alguien le da miedo eso? ¿Sabe lo que pasa? Que está muriendo la gente, lo que pasó con este ¿Cómo eso de matrimonio. desatarle las manos a los militares? O sea que los ¿Qué militares quiere finalmente decir? se enfrentan a estos grupos. Mire, el único enfrentamiento que yo sé ocurrió hace un par de semanas atrás en Carahue, que atacaron a un grupo del ejército y hubo intercambio de disparos. Bueno, ¿para qué tenemos los militares ahí? Los tenemos en el fondo de bonito, yo se lo digo así, y se lo digo seriamente y con mucha responsabilidad. Si tenemos los militares es porque tenemos terroristas. Y hay terrorismo. El índice mundial del terrorismo dice que Chile está en el lugar 17. El primero es 17 en terrorismo. El primero es Afganistán. Colombia es el 15. Cuando yo fui intendente estábamos en el 68. Mire cómo hemos bajado. Significa que tenemos grupos terroristas. Y no puede ser que en Chile hayan grupos terroristas. Y a los grupos terroristas hay que desarmarlos, porque los grupos terroristas hoy día... ¿Pero tiene el ejército las facultades para hacer más en la Araucanía? Yo creo que tienen las facultades. Tienen las facultades, pero aquí ¿O no están cumpliendo su labor? Yo creo que ¿Cuál las es su cumplen, pero a ver, digamos las cosas sin eufemismo. Si cuando uno gobierna, y que yo he estado en el lado del gobierno, yo fui intendente, en ese tiempo a nosotros nos quemaban todos los días camino a la autopista. Y después no nos quemaron más. Yo asumí no nos quemaron más, nos quemaban iglesias y no nos quemaron más, porque hay decisiones políticas y que uno toma decisiones directas donde uno entra a lugares donde va a saber que hay enfrentamientos. Nosotros tuvimos enfrentamientos, pero el Estado no se puede arrodillar frente al delito, como hoy día está aparentemente arrodillado en las poblaciones. Después de cierta hora, digamos las cosas como son, se desaparece el Estado. Y en la Araucanía, a cierta hora también, o sea, en todo el día, hay ciertas carreteras por las cuales uno no transita. Voy a dar un ejemplo. Bajo Mayeco. La gente sabe que por Bajo Mayeco. Ahí hay gente, además, que son parceleros ex Cora, gente modesta, que ha habido desplazamiento forzado desde el punto de vista de los derechos humanos. A propósito de los informes que han habido desde el punto de vista de los derechos humanos, había desplazamientos forzados. Si la situación en la Araucanía es dramática, lo que pasa es que... ¿Y qué hay detrás de que no se actúe, por ejemplo, en ciertos lugares, que no se pueda transitar? ¿Hay órdenes? ¿Se ha dejado que esto ocurra? ¿Qué hay detrás para usted? Usted fue digamos las cosas como gobernador, son, eufemismo. El gobierno hace mucho fuego artificial, entregando vehículos, etcétera. Mire, si el gobierno quisiera, y lo digo con mucha responsabilidad, si el gobierno quisiera terminar con la violencia en la región de la Araucanía, lo terminaría mañana. Es decisión ¿Es tan del Estado. fácil, diputado? Así de fácil. Yo le puedo dar un ejemplo. A nosotros nos quemaban camiones en la autopista
todos los días en el 2015. Asumí se quemó un solo camión más. Ahí está la cifra, pueden verla. Y después no se quemó nunca un camión más, nunca. Ese tiempo era Pero Jorge... sí Iglesias. Momento. ¿Qué ocurrió? En ese tiempo Jorge Burgos era ministro de Interior. O sea, teníamos un ministro de Interior empoderado que sabía de seguridad. 2. Y Carolina Toá no está empoderada, entonces yo no no digo, sabe seguridad. yo creo que ella tiene una coalición donde hay un freno de mano tremendo. El Frente Amplio y parte del PC permanentemente votan en contra del estado de excepción. Entonces la señal es clara. Después, para el caso de la Iglesia fue cuando nosotros desalojamos el seminario mayor, ¿ya? Y ahí se empezaron a quemar iglesias. Se quemaron 30, no se quemaron más. Hoy día las personas que quemaban iglesias están condenadas. Están en cárcel. Entonces, pero cuando uno quiere, y bajamos en, no sé, 90% los hechos, ahí están las cifras, los incendios forestales, en fin. Pero además quedamos en la Comisión Vargas, ¿se acuerda? O sea, hicimos cosas que generaron un ambiente distinto en la región de la Araucanía. Y los grupos, fundamentalmente, las bandas criminales, los grupos terroristas quedaron disminuidos mucho. Hoy día, si quisiera el gobierno, y lo digo responsablemente, pero de verdad, no entregando un vehículo para acá, no, de verdad, le diría a los militares, ¿saben qué? Vamos a hacer copamiento, vamos a rodear ciertos sectores y vamos a controlar. El problema es que a nosotros nos hacen control territorial, a nuestra gente, a los pobladores, a los agricultores. Ahí, pregúntenle a los agricultores qué pasa. Ahora viene la temporada de cosecha. ¿Qué pasa en la Araucanía? Le dice, mire, de la cosecha, si usted me da un porcentaje, no se la quemo. Por eso que hoy día se cosecha con militares. Hoy día se va a empezar la cosecha con militares. Es una locura. Y entonces los agricultores se ponen en orden, ¿ya? En turno, para que le cosechen. Incluso se cosecha de noche. Porque como tenemos militares limitados, y hay turno, etcétera, se cosecha de noche. Y se tiene que cosechar con militares. Porque si no, o le queman o le extorsionan. Lo mismo ocurría con la madera. Entonces, esa es la situación de la Araucanía. Entonces, si la persona que me está extorsionando y que va a extorsionar al agricultor, yo tengo que ir tras de esa persona. Diputado, ¿para usted hay falta de voluntad del gobierno? Absolutamente, falta voluntad. El gobierno está absolutamente sobrepasado en materia de seguridad. Recién ahora como que viene a reaccionar. No se olvide que partieron con el Gualmapu y fue la ministra Isquiasiche que recibía disparos y no hicieron nada. Pero nunca han abandonado los estados de excepción como una medida. Comenzaron con los estados, porque no tienen otra alternativa. Pero yo le digo una cosa, si no es normal que tengamos estado de excepción, porque ya no son estados de excepción. Lo normal sería un estado de derecho con más carabineros. Si el tema de fondo es que no tenemos carabineros en Chile. Según la OCDE, tenemos un déficit de un 40% de carabineros. El año antepasado egresaron 800 carabineros y 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar más o menos 1.500, pero más de 2.000, 2.300 van a ir a retiro. El tema es que no tenemos carabineros, porque si tuviéramos carabineros y carabineros de la ruralidad, un 40% más, la situación no solamente en la Araucanía, sino en las poblaciones sería distinta. Y eso se llama voluntad política. Llevan 2 años. Y en 2 años no tenemos medidas de verdad concretas en materia de seguridad. ¿Y qué pasó con los gobiernos anteriores? Porque usted dice que cuando usted estaba en el cargo, Bachelet 2, sí. ¿Cierto? Ahí hubo voluntad para usted. Pero el problema no se ha solucionado, esto no es de este gobierno, esto se arrastra, usted mismo lo decía, más o menos 1998 o por 98 más décadas. Pero había una voluntad, había un camino. Cuando nosotros llegamos a la Comisión Vargas, habíamos reducido el tema de la violencia en la Araucanía, está la cifra ahí, la habíamos reducido, no sé, era muy esporádico que se produjera algo, sobre todo se producía en los sectores interiores, no quemaban casas, etcétera. Bueno, se había terminado el tema de la iglesia. Pero teníamos un camino. Lamentablemente el gobierno del presidente Piñera no tomó esto. Y es muy responsable también el gobierno del presidente Piñera. Si en el gobierno del presidente Piñera murieron 23 personas. Aquí ya han muerto en este gobierno. En el gobierno nuestro no murió nadie. Pero más allá de eso, el tema es voluntad. Y el tema en el caso nuestro, por ejemplo, yo tenía un jefe que era ministro de Interior, Jorge Burgos, y tenía claro lo que iba a hacer, y tenía claro la responsabilidad, y tenía claro que se asumía ciertas decisiones difíciles, porque las asumimos en su momento, tenía respaldo atrás. Pero hoy día nadie asume decisiones, y hoy día de a poco nos vamos desangrando la Araucanía. Yo le pido siempre, vean las cifras, y ahí están. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, no. El tema de las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. ¿Usted fue invitado a esas reuniones? No fue invitado. ¿Sabía que existían? ¿Era comentario en los pasillos del Congreso? No. Le digo honestamente que no, a mí me ha sorprendido esto. Mire, reuniones siempre hay, yo le quiero decir, y es bueno que ocurran reuniones. Por ejemplo, para el tema de seguridad, si yo tuviera que hacer reuniones las haría, pero no las voy a hacer porque yo soy, o la persona al frente es una persona que es un lobista. Yo voy a hacer reuniones fundamentalmente porque me interesa ver cómo podemos entre todos dialogar, incluso con la gente del gobierno, para tratar de arreglar esto, ¿no?
O sea, yo le quiero decir, yo me reúno, por ejemplo, con los agricultores de Temuco, pero me reúno en un restaurante y todo el mundo nos ve, ¿no? ¿Y lo registra por la ley del lobby también? No, porque en el fondo no estamos viendo ninguna ley. Me reúno con los agricultores, pero son gremiales, son dirigentes gremiales, ellos no son personas que van a hacer lobby conmigo. Me reúno con dirigentes sociales. Ya, pero por ejemplo, ese es el argumento de algunas de las reuniones de los ministros o diputados en la Casa Salaquet, que no estaban viendo leyes, que estaban viendo, no sé, el proceso constitucional. Pero yo me reúno, por ejemplo, si me reúno con dirigentes sociales, me reúno en un restaurante a comer o a almorzar, en fin, o en la tarde. Bueno, yo me reúno porque en el fondo estamos viendo temas para la Araucanía. En el fondo, eso se hace y está bien. Pero es distinto y que no traten aquí, como decimos, perdónenme, en el sur, sacar las castañas con la mano al gato, cuando hay una persona que es lobista y que en definitiva es contratado por personas que quieren influir en una ley. Digamos las cosas como son. Entonces, ahí es distinto. Y hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniones, ¿no? Está bien que haya una, pero cuando hay muchas reuniones es que hay algo atrás. Entonces, uno sabe perfectamente, si a mí me invitan a una reunión, yo pregunto quién va a ir. Es lo primero que uno pregunta, ¿ya? Entonces, no nos hagamos los suecos aquí, ¿ya? En el Congreso se producen todos los días reuniones. Están por ley del hoyo, me reúno con los ministros permanentemente. O sea, uno hace reuniones porque es fundamental. En la política es eso. Pero aquí hay un responsable. El gobierno fundamentalmente. ¿Y sabe por qué el gobierno es responsable? Porque son los mismos que hacían gárgara respecto a este tipo de situaciones, de la cocina, ¿se acuerdan? Todas esas cosas. Bueno, y ahora resulta que no, pues, que ellos están haciendo lo correcto y que están hablando con los empresarios. No quería que habláramos con los empresarios. Mira los argumentos que dan. Entonces, la cuestión es mucho más grave, porque en definitiva, la ministra del Trabajo, si quería avanzar en su reforma, tiene que hacer la reunión en su oficina, con los empresarios, con quien sea, pero de forma abierta. Ahora, aquí se asegura por parte del gobierno, para defender justamente estas reuniones, que no se ha transgredido la ley de lobby. ¿Hay que perfeccionar esa ley de lobby? ¿Hay que hacerla más detallada? O sea, mire, usted puede hacer todas las leyes, mejorarlas, pero finalmente hay una cuestión que es mucho más profunda, que es la ética pública. La ética. Y en el fondo, yo creo que hay un tema mucho más de fondo, que tiene que ver con aquellas cosas que podemos hacer bien, con todos los problemas que tenemos en Chile. Aquí, para conversar los temas, podemos hacerlos transparentemente. Para conversar, porque no estamos hablando aquí de una ley de seguridad interior del Estado. Yo le creo nosotros tenemos varias comisiones que uno habla y que tiene reuniones secretas, y usted sabe, y pero eso en el ocurre. Contexto del Congreso, sí. Ya, ok. Pero no estamos hablando tampoco aquí de que esta ley afectara a los intereses de la seguridad, etcétera. Porque ahí yo ahí puedo dárselo. ¿Sabe qué? Aquí hay reuniones porque en definitiva tenemos un tema de seguridad de frontera, en fin, perfecto, y que no se puede saber. Pero aquí estamos hablando de una reforma de pensiones. De eso estamos hablando, digamos las cosas como son. Entonces, frente a eso, sobre todo hoy día, había que ser muy transparente. Esa es la verdad. Y sobre todo hacerlo en el Congreso, en la oficina. Usted apunta a la responsabilidad del gobierno en todo este tema. ¿Es falta de experiencia? ¿Es no conocimiento de las leyes? ¿Cuál es la raíz del problema para usted? No, yo creo que en el fondo, yo ya con 2 años de gobierno, y en 2 años no tenemos, digamos las cosas como son, ninguna gran reforma. El país está haciendo agua por todos lados en materia de seguridad, fuera de discusión. En materia de crecimiento el país no crece, el próximo año puede que crezcamos 1 y tanto, tenemos graves problemas de salud, 30.000 personas se mueren anualmente con listas de espera, esperando listas de espera, tenemos problemas de educación. O sea, ya después de 2 años, este gobierno demostró claramente que hay un problema de gobernabilidad. Aquí varios se mandan solos. No se olvide lo que hizo en su momento la ministra de Desarrollo Social cuando quería conversar con Yaitul, ¿se acuerda? Se manda sola la ministra. No se olvide que el jefe de los asesores, la persona que es la mano derecha del presidente, sabía respecto al caso Fundación y no le dijo nada al presidente. Y todavía sigue ahí. Faltó a la confianza del presidente, entonces ya a esta altura, y uno va a hacer caso, son muchos casos. Yo creo primero que les quedó grande el poncho, yo creo que claramente a este gobierno le quedó grande el poncho, ha tenido que hacer unos cambios de ministro, ha cambiado incluso... ¿Y qué habría que hacer en este caso ya para ir finalizando? ¿Cómo solucionar esto? ¿Cambiar la ley de lobby, remover algunos Vamos a hacer todas las leyes que sean? Las vamos a hacer todas. Pero creo que aquí el presidente tiene que, de alguna vez por todas, tomarse esto en serio. El presidente tiene que empezar a gobernar en serio, darse cuenta que tiene muchos problemas y enfrentar los problemas de a uno. El primer problema es el tema de la seguridad.
y tomarlo en serio, no solamente con declaraciones, etcétera. Entender que es presidente de Chile, entender que es el jefe de Estado y entender que tiene que estar a esa altura, que tiene que darle dignidad al cargo, porque él tiene la autoridad política. Pero si incluso su jefe de los asesores no lo respeta y él no se hace respetar, tenemos un problema. El jefe de los asesores le guardó información y ahí sigue, ¿ya? Entonces, digamos las cosas como son. Aquí, y ellos saben perfectamente, el gobierno sabe que por Dios que le ha costado gobernar. Y no es por el tema de la oposición. Yo quiero que vean cómo voto yo en el Parlamento. Yo le he votado casi todo al gobierno, a favor, ¿no? de lo que plantea el gobierno. El tema no es ese. El tema es que se entrampan. Primero no estaban en una agenda de seguridad. ¿Se acuerdan lo que decían de la ley Naín Retamal? Gatillo fácil, dijeron. Gatillo fácil. ¿Ha visto que los carabineros sean gatillo fácil? Nosotros la sacamos en contra del gobierno. Ahora ya entraron un poco en esa dinámica. Pero al gobierno le cuesta, porque yo creo que claramente hay un problema de gobernabilidad, pero fundamentalmente el liderazgo del presidente. Bien. Diputado Andrés Llonet, muchas gracias por esta conversación. Abordamos varios temas, desde la Araucanía hasta estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Que tengan muy buena tarde y gracias por venir acá a Canal 24 Horas. Buenas tardes.